Fallar en el procedimiento de instalación y mantenimiento de las cercas eléctricas puede traer la percepción de que esta metodología no funciona. Seguir todos los protocolos y manuales harán que este sistema opere sin ningún problema. Muchas veces los ganaderos dicen que la cerca no les funciona, que los animales se les pasan. ¿Qué hay que tener en cuenta en esa instalación para que funcione bien? Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero que todo, cuando tenemos equipos, digamos, a 110 voltios, verificar que el voltaje sí sea adecuado, en un rango energético más o menos entre 110 a 130 voltios. Otro segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es los polos a tierra y con qué hacemos la conexión a esos polos a tierra, porque el mayor problema que encuentra uno cada que va a revisar una cerca por falta de ese voltaje en la misma son las masas a tierra deficientes. No todos los suelos son los más adecuados, digamos, para hacer instalaciones de polos a tierra. Hay suelos que son muy arenosos, de mucha acidez, entonces los polos a tierra son polos que se deterioran en muy poco tiempo y son suelos que no son pues los más aptos. Entonces, cuando estos suelos no son los más aptos, tenemos que utilizar un mayor número de varillas o unas preparaciones, digamos, especiales con carbón, sal, hidrogel. Hay un poco de cosas que se pueden, en la cual podemos mejorar esos polos a tierra, ¿cierto? Esto en los equipos de 110 voltios. Cuando son equipos, digamos, duales, la precaución que hay que tener, como el equipo dual por lo general trabaja también con fluido eléctrico y una batería de respaldo, tenemos que tener la precaución de tener una batería, digamos, al tamaño adecuado para ese impulsor. Estamos hablando que no, pues, las baterías demasiadamente grandes para que el equipo pues dé la capacidad de cargarlas, porque unos equipos que traen un cargador incorporado deben de ser baterías entre 75 y 100 amperios más o menos. Ya de 100 amperios hacia arriba los equipos no da capacidad para que carguen baterías de mayor amperaje. En los equipos de 12 voltios las precauciones que se deben de tener es, digamos, tener un panel lo suficientemente grande o de tamaño pues suficiente para que nos genere la energía que se va a consumir esa cerca eléctrica y de esa autonomía durante las 24 horas, porque por ahí también se falla. Y en términos generales en todos los equipos, la masa tierra, soy muy enfático con lo de la masa tierra porque ahí es donde más radica el mal funcionamiento de las cercas eléctricas. Ya la otra parte de malos funcionamientos, digamos, en una cerca eléctrica o que hay que estar revisando periódicamente son los aislantes. Un aislante se puede deteriorar o se puede dañar, un animal pues lo puede dañar fácilmente. De pronto cayó un árbol, creció un caño y está viendo por ahí contactos. Tenemos que cuidar la cerca eléctrica, que no tengamos esas fugas de corriente para permitir de que el voltaje se mantenga. Rubén, esto obedece a todo un diseño, hay que asesorarse muy bien para que esto dé resultado. Claro, desde luego, tiene que haber una buena asesoría, tanto desde el principio hasta el final del proyecto, para que las cosas funcionen muy bien, porque de lo contrario puede ser un fracaso. Rubén, es muy común uno encontrar lo que usted dijo ahora, de que se presentan malezas o árboles que crecen y desvían la energía a tierra. Sí, claro, se da en todas las fincas, se da este problema, porque a veces el crecimiento de vegetación, si no tenemos en cuenta en qué hilos vamos a manejar, digamos, la corriente, a veces en hilos muy bajos, el crecimiento es agreste, digamos, en cuanto al pasto o en cuanto a malezas, y eso permite que vaya habiendo fugas mínimas de corriente. El comparativo de cercas eléctricas es como el que tiene un sistema de bombeo de agua, que si la manguerita está rota por ahí se va fugando el agua y así mismo la cerca eléctrica, por el pasto, por la vegetación se va fugando la corriente. Entonces, si no tenemos las cercas limpias y con los aislantes pues bien organizados, que no estén dañados, deteriorados, por ahí se va a ir fugando la corriente y tenemos que evitar eso para que los voltajes se mantengan. Entiendo que también existen unos equipos que pueden funcionar bien así haya algunas hierbas tocando las líneas. Pues decir, los equipos normalmente se fabrican bajo una tecnología que se llama baja impedancia. ¿Qué es lo que permite esto? Es que el equipo tenga una mayor resistencia, así tenga fugas de corriente. De pronto hay algunos equipos de mayor capacidad que resisten un poco esto, pero en términos generales toda cerca eléctrica requiere de ese mantenimiento para que haya esa eficiencia. No quiere decir que porque el equipo sea de baja impedancia jamás hay que limpiar las cercas, jamás hay que hacer los mantenimientos. La cerca eléctrica es una herramienta en la cual hay que estarle haciendo mantenimiento total, como a todo equipo que se tenga en la finca. Bueno, también oye uno de muchos ganaderos de que el gran enemigo de la cerca eléctrica son los rayos. ¿Qué tienen para proteger esto? Normalmente los dispositivos que se utilizan son desviadores de rayo. Estos dispositivos diríamos que son protecciones preventivas, más no efectivas.
Esto a veces funciona muy bien, otras veces no funciona tan bien. Desde luego que si se hacen unas buenas instalaciones vamos a poder obtener buenos resultados en cuanto al funcionamiento de estos equipos. Lo otro es también manejar, digamos, neutros dentro del mismo cercado y de acuerdo a la cantidad de hilos que se maneje para que nos ayuden mucho en la parte también de protección a estas mismas cercas y a los mismos equipos que se tienen instalados en la casa. Desde muchos puntos de vista, la metodología de cercas eléctricas tiene menores costos que los sistemas de púa convencionales. Bueno, si bien la parte de instalación de cerca eléctrica es más fácil que la púa, hablemos en términos de costos, ¿cómo es este comportamiento? A ver, hay una gran diferencia en cuanto a cercos tradicionales o de púas comparativamente con cercas eléctricas. Por lo general estos costos se miden por kilómetro. Cuando hablamos, digamos, de costos en un kilómetro en cercas eléctricas, estamos hablando de 1.300.000 pesos. Tiende a variar un poco cuando es con equipos básicos, digamos, energía solar o con energía solar, ¿cierto? Porque ahí los costos se incrementan un poquito. Porque en los valores por kilómetro le tenemos sumado el valor de equipo básico por kilómetro dentro del mismo valor global, llamémoslo así. Entonces hablamos de 1.300.000, podemos estar hablando entre 1.300.000 y 1.400.000 cuando es con energía solar. Comparativamente, si lo hacemos con lo de púa, estamos hablando que un kilómetro en cercos de púa, en 3 hilos, comparativamente con la cerca eléctrica, estamos hablando de 3.200.000 pesos. Si analizamos estos costos, el rubro más alto va a ser, digamos, mano de obra y postería como tal. Entonces, si lo que tratamos es de cuidar incluso el planeta, tenemos que estar pensando en cercas eléctricas para no deforestar tanto. Uno ve que cuando están arreglando cercas en púa, generalmente son equipos de 2 o 3 personas. ¿En cerca eléctrica lo puede hacer uno solo? Una sola persona lo puede hacer perfectamente bien, porque en este caso es recambio de un postecito, recambio de pronto de un aislante que ya se haya deteriorado. Son los, digamos, los problemas más periódicos que se presentan en una cerca eléctrica. Hay otra parte importante, Rubén, y es que la gente tiende mucho a creer que esto consume mucha energía y es muy bajo el consumo. Claro, desde luego, los consumos energéticos, si hablamos en plata, estamos hablando en los equipos más pequeños de 300, 400 pesos mensuales en gastos de energía, y en los equipos más grandes, que estamos hablando de los equipos de 200 kilómetros o capacidad de 200 kilómetros, estamos hablando de 1.800, 2.000 pesos de energía aproximadamente. Bueno, hay una parte que yo quiero que recalquemos más y son los costos de sostenimiento de cerca eléctrica. O sea, cuando una persona va a hacer sostenimiento de alambre de púa, esto se lleva una cantidad de jornales y una cantidad de herramientas. ¿Eso contra la cerca eléctrica cómo es? A ver, hay dos cosas que son muy importantes y hay que tenerlas en cuenta. Si el mantenimiento se hace con periodicidad, estamos hablando de que no es muy costoso hacer un mantenimiento en cercas eléctricas. Además, si hay que hacer recambios, digamos, de la misma postería, los costos no van a ser muy altos porque los postes van a ir muy distantes uno de otro, ¿cierto? En cercos de púas, hay gente que dice que los cercos de púa no necesitan mantenimiento, pero como tal necesitan estar haciendo recambios de los mismos postes, del mismo alambre como tal, porque la vida útil del alambre de púa no va a ser el mismo al de cercas eléctricas cuando se utiliza un alambre que sea pues adecuado, que es el que nosotros llamamos el 1070, un alambre que viene garantizado para durar entre 25 a 30 años aproximadamente. Depende mucho del grado de salinidad o de humedad donde se instalen estos alambres, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de que en cerca eléctrica no es tan costoso estar haciendo ese mantenimiento comparativamente con el púa, porque el púa también requiere de limpieza, requiere recambios de postes y todo este tipo de cosas. O sea que para resumir el tema, es muchísimo más barato manejar cerca eléctrica que púa. Claro, desde luego, y una cerca eléctrica bien manejada es la herramienta más eficiente, diría yo, para el manejo de las pasturas y del ganado en la finca. No, Rubén, en cuanto a capacitación del personal, ¿esto requiere mucho conocimiento, mucha capacitación? No es de tanto, digamos, de tanto conocimiento. De pronto una capacitación breve, una explicación breve, no requiere de mucha cosa pues para que la gente pueda hacer sus instalaciones bien hechas. De pronto hay que tener algunos detalles en cuenta y unos materiales de muy buena calidad para que esto funcione. Bueno, Rubén, nosotros le agradecemos mucho pues por habernos atendido en este tema de cercas eléctricas. A usted, Germán, por invitarnos a su programa.
Camino al Agro. Tecnología para el campo. Con el patrocinio de Ferragro. Estamos en nuestra nota Tecnología para el Campo y nos acompaña el día de hoy el señor Carlos Enrique Holguín, quien es el administrador de la finca El Bosque. Bueno, don Carlos, cuéntenos cómo era el tema suyo cuando manejaba alambre de púa. El tema era que el manejo era más difícil porque los ganados se juntaban más y fuera de eso mucha lidia. Los potreros no daban el mismo rendimiento que dan ahora. Pues ahora tenemos potreros que antes cargaban 30 animales y en estos momentos son potreros que están divididos en 3 potreros, uno solo, y nos están cargando 90 animales. O sea que usted cambió a la cerca eléctrica y mejoró. Sí, la cerca eléctrica es una gran cosa porque una cerca eléctrica con buen manejo es mejor 1000 veces que el alambre de púa. Bueno, y en cuanto al mantenimiento de esa cerca eléctrica, ¿cómo son los trabajos? ¿Más fáciles, más difíciles? La cerca eléctrica no es sino mantenerla limpia, se randea la parte por donde está instalada la cerca eléctrica y estar pendiente de que los equipos estén funcionando bien y no hay ningún problema. Bueno, y en cuanto al comportamiento de los animales, ¿qué cambian o qué hacen los animales? No, el ganado se adapta a la cerca eléctrica y no se arrima ni nada, ya le cogen mucho respeto. O sea, llega un momento en que ya respetan el alambre del todo. Sí, no puede estar la cerca sin luz y ellos duran hasta 5, 6 días, 8 días sin tratar de pasarle porque ya saben que ya les encalambra. Si a usted le dijeran que se tiene que devolver de la cerca eléctrica a la púa, ¿qué haría? No, ya no, porque es que la cerca eléctrica es más práctica para el manejo de una finca. La cerca eléctrica es hoy por hoy la única herramienta para dar el paso definitivo de la ganadería extensiva a los modernos pastoreos rotacionales en donde se triplica la productividad de su finca. Ferragro S.A. Tecnología para el campo. Camino al Agro. Estuvimos Camino al Agro, hoy con un nuevo capítulo sobre las cercas eléctricas, todos sus componentes, instalación y sus costos. En pantalla encontrarán nuestro correo electrónico y nuestra página web, a donde pueden dirigir todas sus inquietudes. Me acompaña en la producción Leonardo Sánchez, en la cámara David Sánchez, y nos vemos Camino al Agro.